Continuando con nuestra serie de simulaciones en fabricación de alimentos, vamos a trabajar el módulo de producción de cárnicos. En el día de hoy voy a mostrarles el proceso de fabricación de un embutido, muchos lo conocen, es el salchichón. El salchichón es un producto hecho a base de pasta, el cual sufre un proceso de tratamiento térmico de 68 a 72 grados centígrados y que es embutido en tripa de poliamida. Las etapas de fabricación de un salchichón empiezan en los siguientes procedimientos. Voy a ingresar al proceso de recepción. En el proceso de recepción lo que se busca es inspeccionar la carne. Aquí al lado izquierdo pueden ver las canales de carne. Las canales de carne son aquellos trozos o prácticamente el animal sin piernas y sin cabeza que llega en estado de refrigeración o de congelación dependiendo de cómo lo envíe la planta de sacrificio, y que nos permite hacer todos los procesos posteriores. Esa recepción y esa selección lo que sirve es para identificar si la carne cumple con los parámetros establecidos en calidad para los procesos posteriores. Entonces debemos de medir el peso, la humedad, el pH, que el pH es la concentración de acidez que pueda tener el producto. En una carne normal que ya está sufriendo procesos de maduración, debe tener un pH entre 5,8 y 6,4. Superiores a 6,4 quiere decir de que el producto ya está sufriendo putrefacción, e inferiores a 5,8 quiere decir de que el producto está sufriendo procesos de acidificación por bacterias lácticas que agrían el producto, que tienden a poner el producto lechoso, la carne lechosa. Otro de los parámetros de calidad que se tienen que mirar es la composición de nutrientes que tenga esa carne, las proteínas, la grasa, la cantidad de carbohidratos, la cantidad de ceniza, la cantidad de agua. En las plantas de producción de alimentos de carnes, de derivados lácteos, por lo general se hacen este tipo de pruebas, especialmente las pruebas de grasa y las pruebas de humedad, para identificar la composición de ese producto, qué cantidad de graso y qué cantidad de magro. Graso quiere decir la cantidad de grasa que tenga el producto, y magro la cantidad de músculo que tenga, para procesos posteriores. Importantísimo que en la sala de recepción debe contar, acá ustedes pueden notar acá en la parte superior, tiene vamos a hacer el recorrido, tiene una temperatura controlada. Esa temperatura controlada debe estar entre 0 y 4 grados centígrados para que la carne no sufra escurrimiento. Luego sigue una etapa de desposte y arreglo. El desposte es prácticamente la separación de los cortes de carne, los cuales van a ser usados tanto en cortes de carne fresca, como cortes que van a ser usados a nivel industrial para la fabricación de los embutidos. En los embutidos nosotros utilizamos carnes de tercera, carnes industriales, las cuales tienen bajo uso comercial de consumo de carne fresca, debido a que tienen cierta cantidad de tendones, es una carne que no es apetecida para consumo directo, sino que se puede utilizar gracias a los procesos de molienda y de aplicación de otros ingredientes tecnológicos. Permiten usarlos en este tipo de procesos. Entonces se hace un corte, esos cortes se hacen manuales, y esos cortes, vamos a darle acá, esos cortes se llevan a una cava de maduración. Esa cava de maduración lo que hace, vamos a darle al interior, esa cava lo que hace es mantener esos cortes a una temperatura entre 10-15 grados centígrados o un poco menos, 0,4 grados centígrados, dependiendo del proceso que vamos a tener, para luego ser llevado a proceso. El proceso posterior que se usa es una molienda. Esa molienda se utilizan molinos
Estos son unos molinos que ustedes pueden visualizar acá, que se usan para que la carne sufra un proceso de corte longitudinal o corte en trocitos dependiendo del tipo de salchichón. Existen salchichones que son de pasta completa, o hay salchichones cerveceros que tienen carne en trozos, que dependiendo del tipo de molino que se utiliza, se puede obtener o no carnes con diferente grosor. Entonces, la mayoría de los salchichones son a base de carne molida. Entonces, son equipos que utilizan de molinos coloidales o molinos de disco, que tienen tienen diferente diámetro, y que hacen que el producto, la carne, salga o más gruesa o más delgada. ¿Qué hace que el producto qué función tienen esos discos, o cuál es la funcionalidad de esos discos en los molinos? Primero, que la carne, al tener más pequeño el disco de corte, permite que la proteína se quede más expuesta a otros procesos y se pueda extraer más fácilmente, y el producto queda más fino. Como ustedes también pueden ver, hay salchichones cerveceros que son más gruesos, son más toscos. Es porque el molino tiene unos discos de un tamaño de partícula más grandes, y que hace que la carne salga un poco más entera. Luego sigue un proceso de mezclado. Ese mezclado, bueno, vamos a mirar aquí atrás. Entonces, lo que está en este momento, este es un mezclador. Ese mezclador lo que hace es que el producto, con ayuda pues de otros coadyuvantes tecnológicos como harinas, fosfatos, almidones, nitritos, tenga mejores propiedades sensoriales. Ese mezclado pasa a una dosificadora. Voy a mostrar acá. Se puede utilizar un mezclador o se puede utilizar otro equipo, que es un cúter. Acá no se ve el cúter, es un mezclador como tal. De ese mezclador pasa a un dosificador. Ese dosificador lo que permite es que esa pasta que se va generando en ese mezclado pueda ser llevado a una tripa de embutido. Mira, aquí está la tripa para embutido. Aquí salen los productos ya con la tripa de Alifán, y permite que el producto tenga la forma. Luego de ese embutido, dependiendo del grosor del salchichón, es el tipo de tripa que se utiliza. La tripa para salchichones se usa tripa coria, que es para salchichón cervecero, o se utiliza tripa Alifán de poliamida, que es para salchichón común y corriente. Luego se utiliza un grapado. El grapado prácticamente es atar los extremos de las barras para evitar de que el contenido salga. Esos productos son llevados a hornos. Estos son unos hornos de vapor de agua, los cuales permiten de que el producto coagule. Una de las funcionalidades de las proteínas es su capacidad de coagulación. Entonces, estos hornos vienen con unas temperaturas controladas, que permiten asegurar de que el producto interno, cada una de esas barritas de salchichón, puedan adquirir una temperatura interna entre 68 y 72 grados centígrados. A esa temperatura yo aseguro de que el producto no va a tener ningún tipo de bacteria patógena. Recuerden que en los productos cárnicos, una de las bacterias patógenas que queremos matar es el Clostridium, y inhibir también ciertas bacterias como la E. coli, bacterias entéricas, que son nativas en la carne, o sea, conviven en la carne como flora normal de los animales. Esa cocción se lleva a unos hornos para dos cosas: primero, obtener el color deseado, que es un color rosado rojo, y segundo, matar las bacterias. Se pueden disponer en carros, aunque también existen, cuando se hace, pues no existen estos tipos de procesos, se llevan a marmitas con agua caliente y se disponen los salchichones en ese espacio. Uno de los defectos grandes de los salchichones es los huecos en su interior. Si algunos han tenido algún problema cuando compran un salchichón y le ven huequitos, se debe a que la carne
tiene mucho tejido conectivo. Ese tejido conectivo genera gelatina y esa gelatina desplaza la pasta generando esos huecos. Para evitar ese problema, entonces hay que tratar de que la carne que vayan a utilizar para el proceso de fabricación no tenga muchos tejidos conectivos, muchos tendones, muchos residuos de hueso. ¿Por qué? Porque prácticamente esos tendones, cuando llevan a cocción, la gelatina que se genera hace un desplazamiento de la pasta y genera esos huecos. Luego sigue un enfriamiento. Ese enfriamiento se puede hacer o con duchas o se puede hacer en un tanque con agua helada. Se puede hacer también oreado. Y por último se almacena a temperaturas entre los 0 y los 4 grados centígrados. ¿Para qué? Para evitar de que el producto se escurra. Importantísimo cuando vayan a hacer productos embutidos. El curado de la carne. El curado de la carne recuerden que el curado se hace con nitritos, o con nitral, a nivel industrial se llama nitral. Ese curado se hace 24 horas antes para que el producto fije el color y haga todo el efecto bactericida sobre la carne. Segundo, la adición de los ingredientes. Es muy importante que cuando ustedes adicionen ingredientes, primero adicionen nitritos, fosfatos, ascorbatos. Sobre ese proceso ir adicionando agua helada, para permitir que la mezcla esté entre 0 y 4 grados centígrados, porque a esa temperatura es que se puede extraer más fácilmente la proteína y genera esa pasta, esa emulsión para poder fabricar el producto. Adicionamos también las harinas, que son las proteínas de soya, los coextruidos, que es harina de soya, y los agentes pues, retenedores de humedad, que son las harinas. Podemos utilizar harina de papa, harina de yuca o harina de maíz. Ir adicionando también agua para ir soportando la temperatura que debe ser entre 0 y 4 grados centígrados, y adicionamos todo lo que tenga que ver con condimentos. Una vez hecho eso, se hace no debe superarse un tiempo de 20 minutos en el proceso de mezclado, porque entonces rompemos la proteína queda la proteína muy dispersa y el producto no nos puede retener agua fácilmente. El negocio de la fabricación de embutidos consiste en la capacidad de retención de agua de la mezcla. Entonces, a mayor tiempo que yo lo deje en el proceso de mezclado, más fácil me va a botar agua el producto. Entonces no debe pasar más de 20 minutos. Pasados esos 20 minutos, el producto va a sufrir problemas a nivel de retención de agua. Bueno, espero que esta simulación les haya servido para aclarar un poco el proceso de fabricación